Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, novedoso para nosotros. Vamos a irnos ahora a una etapa muy distinta de la historia, de la filosofía, de las ciencias, y hablaremos pues del racionalismo. Cómo el racionalismo, a través del proceso que ha tenido, ha dado como resultado dicho proceso tan relevante, necesario para nosotros. Entonces, tomando en cuenta dichas apreciaciones, hablaremos un poco del racionalismo, dónde nació, en dónde apareció y de qué forma se dio el racionalismo. Pues hay que entender que el racionalismo nace en Francia. Entonces, como nace en Francia, hay que entender que Francia es la cuna de las ideas. Francia es el punto de partida para que desde el aspecto político, de las ciencias, de la biología, de la filosofía misma, la política, puedan darse cambios significativos. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, vamos a irnos y vamos a remontarnos al año 1789, el 14 de julio, se dio este proceso tan importante y tan necesario para nosotros, conocido como la Revolución Francesa, en donde se buscaron y se lograron conquistar los primeros derechos, como algunos dicen, los primeros derechos de la primera generación. Por ejemplo, aquí se dio la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, el racionalismo nace en Francia y tiene como punto de partida, como ustedes sabrán, la Revolución Francesa, algo que es importantísimo. Esto va a servir para que en América Latina, en América, cuando está sometida bajo el dominio del Imperio Español, sea como un punto de quiebre del pensamiento escolástico para ir ahora a un nuevo pensamiento, el pensamiento pues del racionalismo, la ilustración. Dichas corrientes filosóficas nacieron pues en Francia. Entonces, hablaremos un poco de la filosofía moderna. ¿Cómo apareció la filosofía moderna? Hay que entender que en la filosofía antigua todo era el ser, todo era el ser. En la filosofía medieval va a ser Dios. Y hasta que en este punto de aquí que ustedes están viendo, que es importantísimo también tomar en cuenta en este proceso, aquí nos dice pues, había la filosofía del Renacimiento, algo que aprendimos la semana pasada. Pero hoy, en la filosofía moderna, todo se va a centrar en el sujeto. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que se tiene es el hombre, el sujeto. Y este sujeto tiene un problema, el conocimiento. Entonces, el conocimiento tiene que estar fundamentado, tiene que tener un método y también tiene límites. Entonces, en el contexto, yo te comentaba que la filosofía moderna se va a desarrollar justo aquí, en un capitalismo mercantilista. Profe, ¿qué es un capitalismo mercantilista? Es donde empezamos a ver los primeros procesos del comercio que se dieron. Por ejemplo, España hacía un comercio con sus colonias y el Imperio Español. Pero no solamente eso, existían rutas comerciales para la venta de textiles, venta de especies aromáticas y otras especies que tenían como resultado producto de algo que era importantísimo, ¿no? Eh, telas, ¿no? Especies en torno a condimentos y entre otras cosas más. Entonces, también dentro de este contexto va a predominar el absolutismo. Aquí vamos a ver que muchos de las reyes van a sustentar la tesis providencialista. Prof, ¿y qué es la tesis providencialista? Ellos pues consideraban que Dios era el único que podía entonces gobernar. Era el único que podía someter a través de sus reyes, de sus príncipes,
acaban a existir monarquías netamente establecidas con un conturbio con la religión. Por ejemplo, Luis XIV era uno de ellos. Aparte, en el contexto histórico, vamos a ver que se dio la Guerra de los 30 años. Esta guerra fue entre católicos y protestantes, porque se recuerdan ustedes que les comentaba la semana pasada que muchos de los protestantes nacieron producto de que los príncipes no querían someterse mucho menos a la sociedad medieval y sobre todo a la religión. Entonces fue un pretexto el convertirse como protestante para lograr cumplir con sus intereses, sus motivaciones que tenían. Y producto de eso se da una guerra, la guerra de los 30 años. Acá también se va a surgir el barroco, nuevos inventos, Galileo Galilei, el telescopio, algo que va a ser importante para la astronomía, Loen el microscopio, Pascal, la máquina del calcular, Torricelli, el barómetro, el tema en torno a los vientos. Los avances científicos en torno a la circulación, Miguel Server, por ejemplo, el español Miguel Server va a empezar a encontrar el tema de la circulación de la sangre. Y se viene también acá en este proceso la revolución astronómica de Galileo Galilei, ¿no? Las teorías de Galileo Galilei y la de Johann Kepler, el alemán, el tema de las leyes que existían. Pero la Inquisición no va a ver con buenos ojos a Galileo y lo va a tener que obligar a que se pueda retractar. Y Galileo en este proceso no se retracta y sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, la Inquisición quería parar este foco de revoluciones científicas en esta época y la Inquisición, como muchos de ustedes sabrán, era una forma de poder examinar, inquirir y sobre todo someter a muchos ciudadanos que querían ir más allá de la religión, que querían eh, no solamente centrarse en Dios, porque eso es lo que buscaba el medievalismo, todo era un teocentrismo. Mientras que en el Renacimiento y ya en la filosofía moderna encontraremos que se dejará el teocentrismo y se va a buscar que el hombre sea el centro. A eso nosotros conocemos como el antropocentrismo. Producto de ello, vamos a encontrar a aproximadamente unos 6 filósofos que nos van a hablar sobre este proceso tan relevante e importante aquí. René Descartes en el siglo XVII, Blaise Pascal, Baruch Spinoza, Nicolás Merger, Gottlieb Leibniz, Christian Wolff. Entonces, el racionalismo lo que va a buscar es sobre todo hay que entender, busca que cómo nace el conocimiento. Y entonces los racionalistas decían que el conocimiento nace a través de la razón, ya que el siglo XVII sostiene que el conocimiento humano, como justo les estaba comentando, tiene su origen y su fundamento en la razón. Entonces, era importantísimo, por supuesto. Para ello, hay que entender muy bien que aquí se va a dar un proceso importantísimo. ¿Y cuál va a ser ese proceso importante para que nosotros podamos entender, sobre todo comprender, ¿no? Este tema que es de suma importancia para nosotros? Entonces, se busca que el descubrimiento del sujeto como base del conocimiento de la realidad. Confianza solo en en la razón, que era importante. Se buscaba un nuevo método y el progreso del conocimiento científico. Por eso hay un personaje filósofo que decía, Francis Bacon, quien tiene el conocimiento, tiene el poder. Eso lo vimos la semana pasada. Quien tiene el conocimiento, tiene el poder. Entonces, aquí lo que vamos a ver, uno de los personajes muy importantes dentro de este proceso es René Descartes o Renato Descartes, este francés. René Descartes se le considera el padre de la filosofía moderna, el iniciador del racionalismo. Él va a darnos como origen era un matemático también, a su vez un filósofo. Él dice cogito ergo sum.
Cogito ergo sum significa pienso, luego existo. Porque para existir necesito pensar. Una de sus obras era las meditaciones metafísicas, el discurso del método. Y su obra que lo inmortalizó fue Cogito ergo sum o Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, la filosofía de Descartes va a tener un punto incisivo en la historia. Nos va a llevar a poder entender, comprender que todo está acá, que todo se puede desarrollar con un proceso importante, que es la razón. Y esta filosofía moderna va a servir como punto de partida para que más adelante se dé la Revolución Francesa. Pero como muestra de esta revolución, tiene como base un ideal filosófico, que es la ilustración. Entonces, Descartes lo que buscaba es fundamentar las ciencias a través de la razón. Él decía que para reconstruir el edificio de las ciencias, a partir de los cimientos firmes, se tenía que aplicar los axiomas matemáticos, aplicar una duda metódica, a fin de encontrar eso. ¿Qué significa? Para este Descartes, la filosofía era, como muchos de nosotros ya lo hemos mencionado, se ha mencionado, y pueden ustedes encontrar en muchos libros, eh, en repositorios, en línea, en internet, videos, donde va a decir que la filosofía es como un árbol, donde las raíces es la metafísica, el tronco es la física y las ramas son las disciplinas filosóficas. Y todo eso hace la filosofía. Eso es lo que decía Descartes. Para él era eso la filosofía. Era el proceso racional del hombre. Entonces, él para encontrar la filosofía, el conocimiento necesita dudar, y esto se llama la duda metódica, que es un proceso que es importante que ustedes conozcan de destrucción del sistema que se tenía, de las opiniones que muchas veces se duda, en búsqueda de qué, de una certeza. Primero tenemos que dudar de nuestros sentidos. ¿Nuestros sentidos realmente nos ayudan a ver la realidad o no nos ayudan a ver la realidad? ¿Realmente nos va a poder dar este proceso tan importante, necesario, poder entender y comprender sobre esto? Argumento del sueño y la vigilia. ¿O todo lo que vemos realmente es real? Para eso, él dice que otro proceso que se va a dar es la falibilidad de las ciencias naturales y la certeza de las matemáticas. Él decía que la única forma de poder algo que no se equivoca son la certeza que tiene la matemática. Entonces, todo esto hay que dudar. ¿Lo que vivo realmente es cierto? ¿Es real? ¿O todo es un sueño? ¿Qué creen ustedes? Por eso se dice que se duda de los sentidos. Dudo de todo. Es imposible dudar de que yo soy sujeto pensante, es lo único que me queda. Duda de todo, menos de yo, que yo pienso, porque ese sería una verdad indurable, que no se puede dudar, porque al pensar hace que yo exista. Mira, mira cómo después nos lleva esa frase que lo inmortalizó. Cogito ergo sum, pienso luego existo. El cogito ergo sum dice así en la parte 4 de la página 32. Observé que mientras estaba intentando pensar que todo era falso, era necesario que yo, que pensaba esto, fuera algo. Y observando que esta verdad, pienso y luego existo, es tan firme y segura que ni siquiera las más extravagantes suposiciones de los escépticos serían capaces de derrumbar. Juzgué que no debería tener escrúpulos, dice, en aceptarla como el primer principio de la filosofía. Entonces, la duda va a sustituir el cogito. ¿Y qué es el cogito? Es la intuición, la evidencia, las ideas claras que nosotros tenemos y las ideas innatas. El yo es una cosa que piensa, es decir, que duda, que entiende,
que afirma, que niega, que quiere, que rehúsa y también imagina y siente. Entonces, lo único que me hace a mí que no dude es que yo piense, porque cuando pienso, entonces estoy existiendo. Eso decía Descartes. Era tan importante entender esto. Por eso la intuición va a ser importante porque la intuición nos da para poder captar la realidad y la deducción va a inferir de lo general a lo particular. Entonces, por eso se dice que las verdades matemáticas son necesarias y universales, a diferencia del conocimiento de los sentidos, que es un particular e individual. Por eso decía que la ciencia que nunca se equivocara, según Descartes, era la matemática, porque la matemática es universal, mientras nuestros sentidos son individuales. Y estos sentidos nos conlleva ¿qué? Nos conlleva solo uno, a creer que yo estoy oliendo algo que puede ser que para otro no es algo desagradable, sino algo agradable. Toco algo que podría ser importante, suave, pero para otro podría ser tosco. Entonces, son cosas particulares. Por eso él dice que el método del axioma, justo aquí lo estamos viendo en imágenes, eh, se compara con la geografía y la filosofía, porque la geometría busca un axioma, se deducen teoremas, mientras que en la filosofía se busca el cogito, se deducen nuevas verdades. Una vez obtenida la certeza, se busca, como dice Descartes, se usa el método axiomático, porque de las axiomas se saca las teorías en matemática. Pero en filosofía es lo que yo pienso, deduzco nuevas ideas, porque empiezo a buscar. Y al empezar, sigo existiendo. Y es lo único de lo que no debo dudar, salvo de lo que existe alrededor, que puede ser que nunca ha existido. Y lo que está interfiriendo son nuestros sentidos. Y creemos nosotros que, por ejemplo, tengo aquí este llaverito que es de color verde, porque muchos me lo van a decir, profe, es color verde, porque así nos han enseñado, porque así a nosotros nos han hecho ver, nos han hecho creer. Y dime tú, ¿qué es lo que a ti te asegura que realmente lo que tengo yo en mi mano, que está aquí, es color verde? ¿Es color verde o no es verde? ¿Quién te dijo que esto es verde? Comentarios al respecto. Eso es ciencia, buscar respuestas. Si alguien a ver algún comentario al respecto. Entonces, Descartes era un deísta. Un deísta no significa que no cree en Dios, ojo. Él decía que Dios pone su idea, la idea de lo perfecto, en todas las almas creadas, que existen las ideas innatas. Él decía, Dios existe. Pero muchos se preguntan, ¿pero por qué existe Dios? Porque al tener una idea de Dios, es porque ya existe aquí. Esa era su manera de pensar para él. Porque si tengo en mí la idea de lo perfecto, esta no puede provenir de mí ni del mundo. Entonces debe provenir de un ser perfecto, que es Dios. Por eso decía, quien cree que existe Dios es porque existe, porque en su mente ya existe. Y al existir aquí, ya es válido. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que buscaba Descartes. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre las teorías de las sustancias. Existe un sujeto. El sujeto es el res cogitans, reus cogitans, creado, invisible, indivisible, extenso. Y Dios, el res infinita, increado, perfecto. Y el mundo es res extensa, creada, visible, se puede dividir. Estas son las teorías de las sustancias. Teoría de las ideas. Tenemos las ideas fácticas, las ideas innatas y las ideas adventicias. Las fácticas es la imaginación. Es como, por ejemplo, lo que nosotros decimos. La sirena, el minotauro. Ustedes han comprobado que existe el minotauro.
Minotauro. ¿Creen ustedes que existe el Minotauro? ¿Qué creen? Por ejemplo, muchos se preguntan. Por eso a eso nosotros le decimos ideas ficticias o facticias, porque provienen de nuestra imaginación y surgen como una combinación. O la sirena. ¿Realmente existe una sirena? ¿O es solamente ha sido creado en nuestra imaginación? Y las que son ideas innatas es la razón, es el alma y Dios. Cuando hablamos de ideas innatas es porque provienen de Dios, son claras, distintas y son el fundamento de las demás ideas. Y cuando hablamos de las ideas adventicias, provienen del mundo a través de qué? A través de los sentidos. Son oscuras, confusas. Por ejemplo, lo que nos enseñaron. Estas son ideas adventicias. Los sentidos. A nosotros nos enseñan que esto es verde. Y así nos hemos quedado. Es verde o lo dulce. ¿Qué es lo que a ti realmente le hace que sea dulce? ¿Y qué es lo que es salado? El negro, como el polo de acá, o el blanco, como vemos acá. Entonces, esas son las ideas. Justo lo que les decía a ustedes, el árbol de la ciencia tiene una raíz, la filosofía, el tronco, la metafísica, y las ramas, la moral, la mecánica, la medicina. Entonces, el proyecto cartesiano busca que la metafísica es el fundamento de las ciencias. Las ideas innatas son el fundamento del sistema metafísico cartesiano y la razón es el origen y el fundamento del conocimiento. Entonces dice que todo el universo existe gracias a la razón como tal. Entonces, para poder aprender este método, tenemos que tener evidencias, algo que sustente realmente que existe, un análisis, dividir parte por parte, tomar en cuenta esto. Luego la síntesis, que ahora tengo que resumir todo esto gradualmente, con sus complejidades, por ejemplo, que vamos a encontrar. Y luego tengo que enumerar y realizar revisión de cada una de ellas. Ese es el método. ¿Por qué? Porque el mundo está a través de un dualismo. Res cogitans, cogitans y res extensa. El alma en existencia libre. Res extensa, cuerpo, extensión, movimiento mecánico determinado. Y aquí, según Descartes, en la filosofía, acá está el alma. Porque Descartes sostuvo que el alma se une con el cuerpo a través de una glándula, y la glándula pineal, decía. Aquí se encuentra el alma. Entonces, el problema entre la interconexión de estas sustancias se da por esto, porque una es libre, una es inextensa, otra es extensa, la otra se ve y la otra no. Son distintas, profe, verdadero. Para eso tenemos que ir a textos que nos ayuden a poder entender. Hay un texto muy bueno que yo les invito a que puedan leerlo, a que puedan entender el propósito de los textos. Este de aquí es una biblioteca de grandes pensadores de Gredos Madrid. Tiene la página 171 y habla sobre ello. Y dice así, de manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas, hay que llegar a concluir y a tener como firme que esta proposición yo soy, yo existo, decía Descartes. Es necesariamente verdadera cada vez que lo pronuncie o que lo conciba en espíritu, ¿no? Y entonces así nosotros entenderemos cuán importante es la filosofía moderna y por qué tenemos que entenderla. Así es. Muy bien, entonces